Lección 1. Opciones de compra. El centro tiene todo lo que necesito para ir de compras. Eso suena genial. ¿Qué tipo de tiendas te gusta visitar? Hay boutiques únicas, librerías e incluso mercados de alimentos artesanales. Me encantan las boutiques locales. A menudo tienen artículos tan interesantes. Sí, puede encontrar piezas únicas que no puede encontrar en línea. Eso es cierto. Sin embargo, suelo comprar en línea por conveniencia. Las compras en línea son ciertamente convenientes, especialmente para las agendas ocupadas. Sí, pero a veces echo de menos la experiencia de navegar por las tiendas. Lo entiendo. Hay algo especial en ver y tocar físicamente los productos. Exactamente. Además, a menudo puede encontrar personal amable que lo ayude. Ese es un aspecto agradable de comprar en persona. Hace que la experiencia sea más agradable. ¿Alguna vez te sientes abrumado por las opciones cuando compras en el centro? A veces, con tantas opciones, puede ser difícil decidir. Estoy de acuerdo, a menudo hago una lista antes de ir de compras para concentrarme. Eso suena como una estrategia inteligente. Ayuda a evitar las compras impulsivas. Sí. Y ahorra tiempo, lo que siempre es una ventaja. Entonces, ¿crees que deberíamos explorar más tiendas locales juntos? Absolutamente. Será divertido descubrir nuevos lugares y apoyar a las empresas locales. Genial. Planifiquemos pronto un día de compras. Lección 2. Los beneficios de la energía solar. He oído que los paneles solares pueden incluso generar un exceso de electricidad. Sí, es cierto. Es una característica impresionante de la tecnología solar. ¿Cómo funciona eso exactamente? Cuando los paneles solares recogen más luz solar de la que necesita, pueden enviar el exceso de electricidad a la red. Entonces, en cierto modo, los propietarios pueden ganar dinero con sus paneles solares. Exactamente. Se llama medición neta. Le permite obtener crédito por el exceso de energía que produce. Eso suena como una inversión inteligente. ¿Hay muchos hogares que usan paneles solares? Sí, cada vez más personas se cambian a la energía renovable. Puedo entender por qué. Reduce las facturas de electricidad y beneficia al medio ambiente. Absolutamente. Además, reduce la dependencia de los combustibles fósiles. ¿Ha considerado instalar paneles solares en su hogar? Lo he pensado. Los ahorros a largo plazo son bastante atractivos. ¿Qué pasa con el costo inicial? ¿Es caro instalarlos? Puede ser, pero con frecuencia hay incentivos y créditos tributarios disponibles. Eso lo hace más accesible. Debería investigar las opciones en nuestra área. Sí, vale la pena investigarlo. Muchas empresas también ofrecen planes de financiación. Agradezco tus ideas. La energía solar parece una solución brillante. Realmente lo es. Adoptar la energía renovable puede conducir a un futuro más sostenible.
Animemos a otros a que consideren también la energía solar. Lección 3. Ideas para picar bocadillos saludables. ¿Alguna vez te has planteado cómo los bocadillos pueden ser realmente saludables? Absolutamente. He descubierto que los frutos secos son una excelente opción. Son nutritivos y saciantes. Las nueces son maravillosas. ¿Qué tipo prefieres? Lo que más disfruto son las almendras. Están repletas de vitaminas y minerales. Debo estar de acuerdo. Las almendras son deliciosas. ¿Las has probado alguna vez con yogur? Lo he hecho. Crea una fantástica combinación de sabores y texturas. Eso suena delicioso. ¿Qué hay de las frutas frescas? Las frutas frescas son una gran adición. Añaden una dulzura natural a cualquier aperitivo. Me imagino que combinar yogur con frutos rojos sería una delicia. De hecho lo es. La acidez del yogur complementa perfectamente la dulzura de las bayas. ¿Qué tal añadir algunos frutos secos a esa mezcla? Oh, eso elevaría aún más la merienda. Un elemento crujiente siempre es bueno. Me encanta lo versátiles que pueden ser estos bocadillos. Sí, puedes mezclar y combinar para crear algo nuevo cada vez. ¿Has experimentado con diferentes frutas y frutos secos? Lo he hecho. Una vez hice un parfait con capas de yogur, mango y nueces. Eso suena exquisito. Debo intentarlo pronto. Deberías. Es a la vez refrescante y satisfactorio. ¿Cuál crees que es el mejor momento para tomar un refrigerio saludable? En cualquier momento, de verdad. La media tarde es perfecta para mantener altos los niveles de energía. No podría estar más de acuerdo. Los refrigerios saludables definitivamente mejoran la productividad. Exactamente, es una situación en la que todos ganan tanto para la salud como para el gusto. Definitivamente incorporaré más de estos bocadillos en mi dieta. Lección 4. El dilema de la reserva. He decidido alojarme en el Hotel La Charmille para mi próximo viaje. Eso suena delicioso. ¿Cuándo piensas llegar? Llegaré el viernes que viene. ¿Podrías hacer la reserva por mí? Por supuesto. ¿Cuántas noches te quedarás? Tengo la intención de quedarme 3 noches. Espero que no sea un problema. En absoluto. ¿Prefieres un tipo específico de habitación? Agradecería una habitación con bonitas vistas. ¿Quizás con vistas al océano? Es una elección espléndida. Me aseguraré de solicitarlo. Gracias. ¿Te agradecería mucho que pudieras encargarte de esto? Eres más que bienvenido. Me encargaré de ello de inmediato. ¿Qué pasa si no tienen disponibilidad? Comprobaré opciones alternativas cercanas por si acaso. Agradezco su diligencia. Es reconfortante saber que cuento con su ayuda. Disfruto ayudándote. Me hace sentir importante. Eres realmente importante. No podría arreglármelas sin ti.
Eres demasiado amable. Te mantendré informado sobre el estado de la reserva. Hazlo, por favor. Espero con ansias este viaje. Será una aventura. ¿Tienes algún otro plan mientras estés allí? Espero explorar las atracciones locales y disfrutar de una deliciosa cocina. Eso suena fantástico. Debes probar el marisco allí, tiene fama de ser excepcional. Seguiré tu consejo. Gracias por tus sugerencias. Lección 5. El legado del remo. ¿Alguna vez ha considerado cómo el remo se convirtió en un deporte destacado en Canadá? Lo he pensado. Parece bastante intrigante, ¿verdad? De hecho, todo comenzó con las tradiciones inglesas que trajeron los colonos. Eso tiene sentido. El remo debe haber sido una forma de conectarse con su tierra natal. Absolutamente. Los primeros canadienses lo adoptaron, convirtiéndolo en un elemento básico de su cultura deportiva. Me los imagino corriendo por los lagos, llenos de entusiasmo y espíritu. Sí, y la camaradería entre los remeros debe haber sido algo especial. O me los imagino animándose el uno al otro. Debe haber sido todo un espectáculo. E imagina las competiciones. Deben haber atraído a grandes multitudes. De hecho, la emoción de las carreras debe haber sido contagiosa. Es fascinante cómo un deporte puede unir a las personas incluso de diferentes culturas. Exactamente. El remo se convirtió en un puente entre las tradiciones y los nuevos comienzos. Y no olvidemos la influencia de los clubes de remo que surgieron en todas partes. Esos clubes deben haber desempeñado un papel importante en la promoción del deporte. Sí, proporcionaron una comunidad para que los entusiastas se reunieran y compitieran. Me pregunto si alguno de esos clubes originales sigue existiendo hoy en día. Algunos lo hacen. Tienen una rica historia y siguen fomentando el deporte. Qué maravilloso es que esas tradiciones perduren en el tiempo. Realmente lo es. El remo sigue siendo un testimonio del espíritu de perseverancia y unidad. Estoy de acuerdo, es sorprendente cómo un simple barco puede llevar semejante legado. De hecho, es un legado que vale la pena celebrar, tanto en Canadá como fuera de él. Lección 6. Teorías antiguas. ¿Alguna vez has pensado en cuántas ideas se originaron en la antigua Grecia? Sin duda. Sus contribuciones a la ciencia y la filosofía son notables. Una teoría, en particular, cambió la forma en que entendemos el mundo. ¿Te refieres a la teoría de los elementos? Exactamente. Fue popularizado por primera vez por un científico griego antiguo. Ese científico era Empédocles, ¿verdad? Sí, propuso que todo está hecho de 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Es fascinante cómo estas ideas sentaron las bases de la ciencia moderna. De hecho, su teoría parece simplista para los estándares actuales. Sin embargo, fue revolucionario para su época. Imagínese discutir tales conceptos sin la tecnología moderna. Solo puedo imaginarme los debates que deben haber mantenido. Probablemente eran muy apasionados.
La ciencia era un misterio en aquel entonces. Absolutamente. Cada descubrimiento debe haber parecido monumental. ¿Qué crees que inspiró a Empédocles a desarrollar su teoría? Curiosidad, creo. Intentó explicar el mundo que lo rodeaba. La curiosidad es un poderoso motivador. Impulsa la innovación. Sí, lo hace. Sin esos pensadores, no estaríamos donde estamos hoy. Cierto, sus ideas allanaron el camino para los científicos del futuro. Es increíble cómo el conocimiento se construye sobre sí mismo a lo largo del tiempo. Cada generación aprende del pasado. Y eso es lo que hace que la ciencia sea tan emocionante. Me pregunto qué teorías modernas se considerarán antiguas en el futuro. Esa es una idea intrigante. El ciclo del conocimiento continúa. De hecho, estamos sobre los hombros de gigantes. Lección 7. La magia de la música. Debo decir que la guitarra suena muy bien. Realmente lo hace. La música crea un ambiente maravilloso. Me parece increíble lo versátil que puede ser la guitarra. Absolutamente. Puede reproducir cualquier cosa, desde música clásica hasta rock. ¿Alguna vez has intentado tocar la guitarra tú mismo? Lo he intentado. Sin embargo, mis habilidades siguen siendo bastante básicas. Es un gran comienzo. Todos comienzan en alguna parte. Tienes razón. Admiro a los que saben tocar muy bien. Requiere práctica, pero es increíblemente gratificante. Me lo imagino. ¿Qué tipo de música te gusta tocar? Me gusta tocar música folclórica. Tiene un elemento narrativo encantador. Eso suena fascinante. Me encantaría oírte tocar alguna vez. Estaría encantado de jugar para ti. Sería una experiencia divertida. Solo puedo imaginarlo. ¿También escribes tus propias canciones? De vez en cuando escribo letras. Sin embargo, componer melodías es más difícil. Eso es entendible. Escribir música es una forma de arte en sí misma. Sin duda lo es. ¿Tienes una canción favorita que tenga una guitarra? Me encanta Blackbird de The Beatles. El trabajo con la guitarra es simplemente encantador. Eso es un clásico. La melodía se queda contigo mucho después de terminar. De hecho, la música tiene una forma mágica de conectar a las personas. Estoy de acuerdo. Puede evocar emociones tan fuertes en todos. Es una de las razones por las que me gusta tanto la música. La música realmente enriquece nuestras vidas de muchas maneras. Lección 8. El valor de la amistad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de lo importante que es apoyarnos unos a otros? No cabe duda de que significa mucho. La amistad se trata de estar ahí el uno para el otro. Exactamente. Creo que el consejo es uno de los mejores regalos que podemos ofrecer. Estoy de acuerdo. Un buen consejo puede cambiarlo todo.
Es reconfortante saber que podemos confiar en nuestros amigos en tiempos difíciles. Sí, hace que los desafíos parezcan menos abrumadores, ¿no es así? De hecho, saber que alguien te apoya es increíblemente reconfortante. Y a veces, todo lo que necesitamos es que nos escuchen. Absolutamente. A veces, solo necesitamos desahogar nuestras frustraciones. Lo comprendo perfectamente. Se siente bien compartir nuestros pensamientos. Y ayuda a obtener la perspectiva de otra persona. Eso es cierto. Los amigos pueden proporcionar ideas que quizás no veamos nosotros mismos. ¿Alguna vez has recibido consejos que realmente cambiaron tu vida? Lo he hecho. Una amiga me dijo una vez que abrazara plenamente mis pasiones. Ese es un consejo maravilloso. Seguir las pasiones puede llevar a la felicidad. Sí, y desde entonces he perseguido mis intereses sin dudarlo. Es increíble cómo unas pocas palabras amables pueden motivarnos. De hecho, ese es el poder de la amistad y el apoyo. Valoro nuestra amistad. Es de un valor incalculable. Siento lo mismo. Es bueno saber que estamos juntos en esto. Por muchos más momentos de apoyo y risas. Lección 9. ¿Cómo elegir la estancia perfecta? He oído que hay varios bed and breakfast acogedores para elegir. Sí, y a menudo proporcionan un ambiente encantador. Eso es cierto. Un bed and breakfast puede sentirse como en casa lejos de casa. Exactamente. Los toques personales marcan la diferencia. ¿Alguna vez te has alojado en un bed and breakfast? Lo he hecho. El desayuno estaba delicioso. ¿Qué servían? Tenían bollería casera y fruta fresca. Era un festín. Eso suena celestial. Los hoteles boutique también pueden ser encantadores. De hecho, a menudo tienen diseños y temas únicos. Me gusta el carácter que ofrecen los hoteles boutique. No cabe duda de que tienen un toque distintivo. ¿Prefieres uno sobre el otro? Creo que depende del estado de ánimo. A veces, anhelo la intimidad de un bed and breakfast. Lo entiendo. Otras veces, el lujo de un hotel boutique es atractivo. Absolutamente. Ambas opciones tienen su propio encanto. ¿Ha encontrado algún lugar específico que esté considerando? Hay un precioso bed and breakfast con hermosos jardines. Eso suena maravilloso. Una vista al jardín sería muy relajante. Sí, sería perfecto para tomar café por la mañana. ¿Y qué hay del hotel boutique? Hay uno con una terraza en la azotea que ofrece impresionantes vistas de la ciudad. Es una opción fantástica. La puesta de sol desde allí debe ser impresionante. Solo puedo imaginarlo. Sería el telón de fondo perfecto para una velada romántica. Elijas lo que elijas, estoy seguro de que será una experiencia memorable. Estoy de acuerdo. Parece que ambos lugares proporcionarían una estancia encantadora. Lección 10.
Entender la corrupción. ¿Ha notado cómo la corrupción parece ser un problema persistente en muchas sociedades? Sí, tiene sentido, por desgracia. Las personas suelen exigir más de lo que están dispuestas a trabajar. Exactamente. Crea un ciclo que es difícil de romper. Muchas personas se sienten con derecho a usar atajos, ¿no es así? Lo hacen. Es frustrante ver cómo esto afecta a la confianza en las instituciones. La confianza es esencial para una sociedad sana. Sin ella, todo se ve afectado. Me pregunto, ¿por qué algunas personas eligen la corrupción en lugar de la integridad? A veces, se trata de sobrevivir. La gente puede sentirse desesperada. Es un punto válido. Las presiones económicas pueden llevar a tomar malas decisiones. Sí, y creo que la educación desempeña un papel importante en esto. De acuerdo. Educar a las personas sobre la ética puede crear una sociedad más honesta. Es fundamental fomentar los valores desde una edad temprana. ¿Cómo podemos alentar a las personas a rechazar las prácticas corruptas? Los debates abiertos sobre las consecuencias de la corrupción podrían ayudar. La transparencia en el gobierno también es vital. La gente necesita ver la rendición de cuentas. Absolutamente. Cuando los líderes actúan con integridad, inspiran a los demás. Es una batalla difícil, pero el cambio es posible. Sí, y cada pequeño esfuerzo cuenta. Juntos, podemos abogar por un futuro mejor. De hecho, comienza con la conciencia y la acción. Por un mundo en el que la honestidad prevalezca sobre la corrupción. Lección 11. Deportes y habilidades. ¿Te has fijado alguna vez en la cantidad de actividades que podemos disfrutar en este parque? Sí, es maravilloso. A veces veo gente jugando al béisbol allí. También me gusta jugar al béisbol. Es muy divertido. Eso suena emocionante. Para ser honesto, estoy más familiarizado con el tenis. ¿De verdad? No sabía que jugabas al tenis. Sí, soy un muy buen jugador de tenis, si se me permite decirlo. Eso es impresionante. ¿Qué es lo que más te gusta del juego? Me encanta la estrategia que implica. Es como una partida de ajedrez mental. Puedo verlo. Cada movimiento requiere una reflexión cuidadosa. Exactamente. Y también es un gran ejercicio. Me lo puedo imaginar. ¿Con qué frecuencia practicas? Intento jugar al menos 2 veces por semana. Me mantiene alerta. Esa dedicación es admirable. ¿Has participado alguna vez en torneos? He participado en algunos torneos locales. ¿Fueron emocionantes? Apuesto a que sí. Competir añade una capa extra de emoción. Sin duda lo hace. La descarga de adrenalina es difícil de superar. ¿Prefieres jugar partidos individuales o dobles? Disfruto de ambos, pero los solteros permiten una estrategia más personal. Eso tiene sentido. Debe ser gratificante ganar un partido individual.
Absolutamente lo hace. Ganar siempre es una gran sensación. Quizá deberíamos jugar un partido alguna vez. Eso me encantaría. Prepárate para un desafío. Lo espero con ansias. Parece muy divertido. Lección 12. La importancia de programar. Creo que un horario es esencial para mantenerse organizado. Tienes toda la razón. Sin un horario, es fácil perder la noción del tiempo. Exactamente. A menudo me siento abrumado sin un plan claro. Puede ser caótico. Un buen horario ayuda a priorizar las tareas. ¿Alguna vez has intentado usar un planificador? Lo he hecho. Hace una gran diferencia en la gestión de mis actividades diarias. Estoy de acuerdo. Me parece satisfactorio marcar las tareas completadas. Hay algo gratificante en ver el progreso de forma visual. ¿Qué suele incluir en su agenda? Incluyo fechas límite, reuniones e incluso descansos para relajarse. Es una gran idea. Los descansos son cruciales para mantener la concentración. Realmente lo son. Un paseo rápido puede refrescar la mente. A menudo me olvido de programar los descansos. Eso lleva al agotamiento. Es fácil de hacer. Debemos recordar cuidarnos a nosotros mismos. ¿Crees que las herramientas digitales son mejores que las planificadoras en papel? Ambos tienen sus ventajas. Las herramientas digitales son prácticas, pero me encanta escribir cosas. Lo entiendo. El lápiz y el papel tienen cierto encanto. Sí, se siente más personal y atractivo. ¿Cómo te mantienes motivado para seguir tu agenda? Me acuerdo de mis objetivos. Eso me mantiene concentrado y motivado. Esa es una estrategia inteligente. Visualizar el éxito puede ser poderoso. De hecho, un horario claro puede convertir el caos en armonía. Estamos aquí para planificar mejor y lograr nuestros objetivos juntos. Lección 13. Lo esencial de la moda. Creo que una chaqueta vaquera sería una gran adición a cualquier armario. Estoy de acuerdo. El denim es tan versátil y atemporal. Se puede vestir elegante o informal según la ocasión. Exactamente. Y combina bien con casi cualquier cosa. ¿Has pensado también en una chaqueta de cuero? Una chaqueta de cuero es una excelente elección. Añade un toque atrevido. Cierto, puede realzar al instante un atuendo sencillo. Me encanta cómo ambas chaquetas pueden crear diferentes vibraciones. Definitivamente. ¿Has pensado en accesorios para complementarlos? Sí. Los collares llamativos pueden añadir un toque de personalidad. Es una idea fantástica. Un collar atrevido puede transformar un look. Una vez usé un collar grueso con una camisa lisa y fue un éxito. Los accesorios realmente pueden hacer o deshacer un atuendo. Estoy completamente de acuerdo. Permiten la expresión personal,
¿Qué tipo de collar llamativo prefieres? Me encantan los coloridos. Le dan vida a cualquier atuendo. Esa es una gran elección. El color realmente puede iluminar una apariencia. ¿Qué hay de ti? ¿Tienes un accesorio favorito? Me gusta llevar relojes. Son a la vez funcionales y elegantes. Los relojes son atemporales, pueden ser un buen tema de conversación. Exactamente. La moda consiste en expresarse. Y mezclar y combinar piezas puede dar lugar a estilos únicos. Es fascinante cómo la moda evoluciona sin dejar de ser personal. Sí. Cada individuo añade su propio estilo a las tendencias. Aquí tienes que encontrar las chaquetas de mezclilla y cuero perfectas. Lección 14. Planeando para el futuro. Parece que este mismo año ha traído muchos cambios para todos, ¿no es así? De hecho, he estado contemplando mis próximos pasos y lo que quiero lograr. Eso suena intrigante. ¿Qué has estado considerando? Estoy pensando en continuar mi educación, quizás cursando una maestría. Es una idea excelente. La educación puede abrir muchas puertas. Creo que sí. Quiero mejorar mis habilidades y conocimientos. ¿Qué campo te interesa estudiar? Estoy considerando la ciencia ambiental. Es un tema urgente en la actualidad. Es una elección noble. El mundo necesita más defensores del medio ambiente. Gracias. Me apasiona marcar la diferencia. ¿Ya has estudiado programas específicos? He investigado en algunas universidades. Algunas tienen una reputación excelente. Es un gran comienzo. ¿Has pensado en cómo equilibrar el estudio y el trabajo? Planeo trabajar a tiempo parcial mientras estudio. Será un desafío, pero estoy preparado. Tu determinación es inspiradora. Admiro tu compromiso. Gracias. ¿Qué hay de ti? ¿Has pensado en tus próximos pasos? He estado pensando en iniciar mi propio negocio. Eso suena emocionante. ¿Qué tipo de negocio imaginas? Estoy interesado en abrir una cafetería que se centre en los ingredientes locales. Es una idea fantástica. Es importante apoyar a los agricultores locales. Creo que sí. Quiero crear un espacio comunitario para todos. Ya me imagino la atmósfera. Suena maravilloso. Espero hacerlo realidad pronto. Con tu pasión. Estoy seguro de que tendrás éxito. Gracias. Ambos tenemos viajes emocionantes por delante. Lección 15. El impacto de la corrupción. La corrupción puede tener efectos devastadores en la sociedad, ¿no cree? Absolutamente. Por ejemplo, si las empresas deben pagar sobornos para hacer negocios, entonces las condiciones no están en igualdad de condiciones. Exactamente. Crea una ventaja injusta para quienes están dispuestos a participar en prácticas deshonestas.
Eso es frustrante. Las empresas honestas luchan por competir. Sí, y erosiona la confianza en todo el sistema. La confianza es esencial para una economía saludable. Sin ella, todo se ve afectado. ¿Has notado cómo la corrupción puede sofocar la innovación? Lo he hecho. Cuando los recursos se destinan a sobornos, no se utilizan para el desarrollo. Precisamente, impide el progreso y el crecimiento en varios sectores. Y también puede generar precios más altos para los consumidores. Absolutamente. Cuando las empresas toman atajos para ahorrar dinero, todos pagamos el precio. Es un círculo vicioso que es difícil de romper. ¿Qué cree que se puede hacer para combatir este problema? Creo que la transparencia es clave. Las empresas deben rendir cuentas. Ese es un gran punto. Una normativa clara puede desalentar las prácticas corruptas. La educación también desempeña un papel importante. La gente debe entender las consecuencias de la corrupción. Estoy completamente de acuerdo. Promover el comportamiento ético en los negocios es esencial. Es un esfuerzo colectivo. Todos tienen un papel que desempeñar. Por un futuro en el que la integridad prevalezca sobre la corrupción. Lección 16. Mejorar la eficiencia. Creo que deberíamos ver si se puede lograr alguna eficiencia en este proyecto. Eso suena razonable. La racionalización de nuestros procesos podría ahorrarnos tiempo. Exactamente. ¿Qué áreas cree que necesitan mejoras? Creo que la comunicación entre los equipos podría ser más eficaz. Ese es un gran punto. La comunicación clara evita los malentendidos. Quizás podríamos implementar reuniones de registro periódicas para mantener a todos alineados. Me gusta esa idea. Las actualizaciones consistentes pueden mejorar la colaboración. Además, podríamos usar herramientas de gestión de proyectos para hacer un seguimiento de nuestro progreso. Sí, esas herramientas pueden ayudarnos a monitorear las tareas y los plazos de manera eficiente. ¿También podemos animar a los miembros del equipo a compartir sus ideas de mejora? Absolutamente. Involucrar a todos fomenta un sentido de propiedad. También nos permite recopilar diversas perspectivas sobre el proyecto. Estoy de acuerdo. Diferentes puntos de vista pueden conducir a soluciones innovadoras. ¿Qué pasa con la carga de trabajo? ¿Deberíamos considerar la posibilidad de redistribuir las tareas? Eso suena sensato. Garantizar el equilibrio puede mejorar la productividad. Además, evita el agotamiento, que es crucial para el éxito a largo plazo. Exactamente. Los miembros del equipo felices son más eficientes. Pensemos también en los plazos. ¿Son realistas? Buen punto. Debemos establecer metas alcanzables para mantener la moral. Quizás podamos establecer un circuito de retroalimentación para evaluar nuestra eficiencia con regularidad. Esa es una estrategia excelente. La mejora continua es clave. Por un proyecto más eficiente y productivo. De hecho, juntos podemos lograr grandes resultados.